Si vives en Estados Unidos y estás pensando en comprar casa en El Salvador este 2026, esto que te voy a contar va a cambiar completamente tu perspectiva. Mientras miles de salvadoreños siguen creyendo que necesitan viajar al país o tener un historial crediticio perfecto en El Salvador para poder invertir, la realidad es que existen opciones que casi nadie conoce y que podrían permitirte adquirir tu vivienda en suelo patrio sin necesidad de pisar el territorio salvadoreño. Pero ojo, no todo es color de rosa, y en este video vamos a hablar de las verdades incómodas que los bancos no te cuentan. Fíjate que hace apenas unas semanas me llegó el mensaje de un hermano lejano en California. Me decía que llevaba más de 15 años enviando remesas a su familia y que había ahorrado casi $50,000 pensando en comprar una casa en El Salvador para su retiro. Pero cuando fue a un banco, le dijeron que necesitaba volar al país, abrir cuentas, construir un historial crediticio salvadoreño y esperar por lo menos 6 meses antes de poder siquiera aplicar a un crédito. Este compa se desanimó completamente y me preguntó si realmente valía la pena toda esa complicación. La respuesta que le di lo sorprendió porque resulta que existen programas específicamente diseñados para salvadoreños en el exterior que hacen todo el proceso muchísimo más sencillo de lo que él imaginaba. Y es que vamos a ser honestos. La transformación que está viviendo El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele ha generado un boom inmobiliario sin precedentes. Las tasas de homicidios se desplomaron a niveles históricos, con tan solo 82 homicidios en todo el 2025, lo que equivale a una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto convirtió a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental según múltiples mediciones internacionales. Y cuando la seguridad llega, llega también la confianza. La confianza de invertir. La confianza de construir. La confianza de regresar. El sector de la construcción creció un increíble 27.15% en el tercer trimestre del 2025. Más de 4 millones de turistas visitaron el país ese año, de los cuales 1.3 millones eran estadounidenses. Y no solo están llegando turistas, están llegando inversionistas. Están llegando empresas. Están llegando salvadoreños de la diáspora que por primera vez en décadas están considerando seriamente regresar o por lo menos tener una propiedad en su tierra natal. Pero aquí está el problema que nadie te dice. Este mismo éxito ha generado lo que el propio presidente Bukele reconoce como una burbuja inmobiliaria. Los precios de las viviendas se han disparado. Propiedades que antes de la transformación en seguridad costaban $30,000 ahora están en 70 u 80,000. Y en zonas privilegiadas como la costa o la capital, los precios han alcanzado niveles que muchos salvadoreños dentro del país simplemente no pueden pagar. Entonces aquí es donde entra la diáspora con una ventaja importante. Si vives en Estados Unidos y ganas en dólares, tienes un poder adquisitivo que te pone en una posición completamente diferente a la de un salvadoreño que gana salario mínimo en el país. Pero esa ventaja solo funciona si sabes cómo navegar el sistema. Y créeme que el sistema no es tan transparente como debería ser. Hay intermediarios que se están aprovechando de la ignorancia de los hermanos lejanos para inflar comisiones. Hay bancos que te piden requisitos innecesarios. Hay trámites que podrían ser más simples pero que se complican por falta de información. Por eso este video existe. Para darte todas las opciones reales que tienes disponibles en este 2026. Vamos a arrancar por lo más importante. ¿Qué opciones de financiamiento existen realmente para los salvadoreños en el exterior? Porque una cosa es lo que te dicen en la página web del banco y otra muy diferente es lo que pasa cuando intentas aplicar. Hay 3 grandes caminos que puedes tomar. El primero es comprar con tus propios fondos, es decir, pago al contado. El segundo es acceder a un crédito hipotecario a través de la banca privada salvadoreña. Y el tercero, que es el que menos se conoce pero que puede ser el más accesible, es aprovechar los programas del Fondo Social para la Vivienda diseñados específicamente para la diáspora. Hablemos primero de la opción de pago al contado porque parece la más simple pero tiene sus propias complicaciones. Si tienes el dinero ahorrado en Estados Unidos y quieres comprar una propiedad en El Salvador sin involucrar bancos ni créditos, el proceso en papel suena directo. Necesitas tener tu documento único de identidad salvadoreño vigente. Necesitas sacar tu número de identificación tributaria o NIT. Necesitas abrir una cuenta bancaria en El Salvador. Y necesitas transferir tu dinero de Estados Unidos a esa cuenta salvadoreña para poder hacer la compra. Pero aquí viene lo que nadie te explica claramente. La ley contra el lavado de dinero y otros activos obliga a que justifiques el origen de esos fondos.
Si vas a transferir digamos $40,000 desde Estados Unidos, el banco salvadoreño va a querer ver tus declaraciones de impuestos estadounidenses de los últimos 2 años. Van a querer ver estados de cuenta que demuestren que ese dinero se acumuló legítimamente. Van a querer documentación de tu empleo o negocio en Estados Unidos. Y créeme que he escuchado casos de personas que tuvieron su dinero congelado temporalmente mientras el banco verificaba todo esto. No es que estén tratando de robarte. Es que las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero son estrictísimas y El Salvador las está aplicando rigurosamente. Así que si vas por la ruta del pago al contado, prepárate para tener toda tu documentación en orden. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene comprar al contado? La ventaja principal es que evitas pagar intereses. Un crédito hipotecario en El Salvador puede tener tasas de interés que van desde el 6.75% hasta más del 8% dependiendo del banco y tu perfil crediticio. A lo largo de 15 o 20 años, esos intereses pueden significar que termines pagando casi el doble del valor original de la casa. Así que si tienes los fondos disponibles, comprar al contado te ahorra una cantidad considerable de dinero en el largo plazo. Además, el proceso de compra suele ser más rápido porque no dependes de la aprobación de un crédito. Pero también hay desventajas. La primera es que estás inmovilizando una cantidad grande de capital de golpe. Ese dinero que usaste para comprar la casa ya no lo tienes disponible para emergencias o para otras inversiones. La segunda desventaja es que pierdes la posibilidad de apalancamiento. ¿Qué significa esto? Que si hubieras usado solo $20,000 de prima y financiado el resto, podrías haber usado los otros 20 o 30,000 para comprar otra propiedad o invertir en algo más. El dinero prestado, usado inteligentemente, puede multiplicar tus oportunidades de inversión. Claro, esto solo funciona si tienes la disciplina y la capacidad de pago para manejar una deuda. La segunda gran opción es acceder a un crédito hipotecario con la banca privada salvadoreña. Bancos como Agrícola, Cuscatlán, Davivienda, Promerica y otros tienen programas específicos para salvadoreños en el exterior. La gran ventaja de estos programas es que te permiten iniciar todo el proceso sin necesidad de viajar a El Salvador. Puedes llamar desde Estados Unidos, enviar documentos por correo electrónico o incluso por WhatsApp en algunos casos, y hacer todo de manera remota. Banco Agrícola, por ejemplo, tiene un número de teléfono 1-877-824-6772 al cual puedes llamar gratis desde Estados Unidos. ¿Qué documentos te van a pedir estos bancos? Primero, documentación de tu identidad. Necesitas tu pasaporte americano si eres ciudadano estadounidense, o tu tarjeta de residencia permanente si eres residente legal. También necesitas tu DUI salvadoreño vigente. Si no lo tienes actualizado, puedes sacarlo o renovarlo en el consulado salvadoreño más cercano a tu lugar de residencia en Estados Unidos. Necesitas tu NIT que puedes tramitar incluso sin estar en El Salvador a través de un representante legal. Segundo, documentación de ingresos. Esto es crucial. Necesitas demostrar que tienes capacidad de pago. Para empleados, piden tu W-2 de los últimos 2 años. También piden tu declaración de impuestos completa, el income tax, de los últimos 2 años. Y necesitas una carta de tu empleador que confirme tu fecha de contratación, tu salario, tus horas de trabajo y tu posición en la empresa. Si eres trabajador independiente o tienes un negocio propio, el proceso es un poco más complicado. Además del income tax de los últimos 2 años, necesitas presentar el Schedule C que es donde reportas los ingresos y gastos de tu negocio. Algunos bancos también te van a pedir estados de cuenta bancarios de los últimos 3 a 6 meses para verificar el flujo de dinero en tu negocio. Tercero, historial crediticio. Y aquí es donde viene lo interesante. Aunque no tengas historial crediticio en El Salvador, los bancos salvadoreños sí aceptan tu historial crediticio de Estados Unidos. Esto es clave y mucha gente no lo sabe. Puedes solicitar tu reporte de crédito de agencias como Equifax, Experian o TransUnion en Estados Unidos, y ese reporte es válido para tu solicitud de crédito en El Salvador. Lo que los bancos quieren ver es que tengas un buen puntaje de crédito, idealmente arriba de 620 puntos, y que no tengas deudas morosas o pagos atrasados. Si tu crédito en Estados Unidos está manchado, eso va a afectar negativamente tu solicitud en El Salvador también. Así que si estás pensando en aplicar a un crédito hipotecario, revisa tu reporte de crédito americano primero y si hay errores o problemas, trata de limpiarlos antes de aplicar. Cuarto, enganche o prima inicial. La mayoría de los bancos en El Salvador financian entre el 50 y el 90% del valor de la propiedad. Eso significa que tú tienes que poner entre un 10 y un 50% de enganche.
El porcentaje exacto depende de varios factores como tu perfil crediticio, tus ingresos, el valor de la propiedad y las políticas específicas del banco. Por ejemplo, si quieres comprar una casa de $80,000 y el banco te financia el 80%, necesitas poner $16,000 de enganche. Ese dinero tiene que estar disponible y listo para transferir. Algunos bancos permiten que ese enganche venga de tu cuenta en Estados Unidos directamente, mientras que otros requieren que primero abras una cuenta de ahorros en El Salvador y transfieras el dinero allí. Esto varía de banco a banco, así que es importante preguntar específicamente. Quinto, tasas de interés. Las tasas de interés para créditos hipotecarios en El Salvador en este 2026 están en un rango que va desde aproximadamente 6.75% hasta 8.5% anual. Esto es considerablemente más alto que las tasas en Estados Unidos, donde en este momento las hipotecas están entre 5.5 y 7% dependiendo del tipo de préstamo y tu perfil. ¿Por qué son más altas en El Salvador? Varios factores. El riesgo país es mayor. El mercado financiero es más pequeño. Y los bancos tienen menos competencia. Pero ojo, si tu crédito es para vivienda de interés social, que son propiedades de hasta $45,000, puedes acceder a tasas preferenciales más bajas. De esto vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a los programas del Fondo Social para la Vivienda. También es importante mencionar que estas tasas son variables. Algunos bancos ofrecen tasas fijas por los primeros años y luego se vuelven variables. Otros ofrecen solo tasas variables desde el principio. Una tasa variable significa que tu cuota mensual puede subir o bajar dependiendo de cómo se mueva el mercado financiero. Esto es un riesgo que tienes que considerar. Sexto, plazos de pago. Los créditos hipotecarios en El Salvador típicamente se ofrecen a plazos de 15, 20 o hasta 30 años. Entre más largo el plazo, menor será tu cuota mensual, pero mayor será el total de intereses que pagarás al final. Es una decisión que tienes que tomar basándote en tu situación financiera. Si puedes pagar cuotas más altas, conviene un plazo más corto porque te ahorras muchísimo en intereses. Si tu presupuesto es ajustado, un plazo más largo te da cuotas más manejables, pero te costará más en el largo plazo. Séptimo, gastos adicionales. La gente a veces calcula solo el valor de la casa y el enganche, pero se olvida de los gastos adicionales que hay que pagar. Estamos hablando de escrituración, que son los costos notariales y de registro de la propiedad. Estamos hablando del avalúo de la propiedad que el banco va a exigir. Estamos hablando del seguro de la vivienda contra daños que es obligatorio. Y estamos hablando del seguro de deuda que protege al banco en caso de que tú fallezcas antes de terminar de pagar el crédito. Todos estos gastos pueden sumar fácilmente entre $2,000 y $5,000 adicionales. Algunos bancos financian parte de estos gastos, pero otros requieren que los pagues por separado. Octavo, el proceso de aprobación. Una vez que presentas todos tus documentos, el banco tarda aproximadamente entre 30 y 60 días en revisar tu solicitud y darte una respuesta. Durante ese tiempo, van a verificar tu información, van a checar tu historial crediticio, van a mandar a hacer el avalúo de la propiedad, y van a tomar la decisión final. No todas las solicitudes se aprueban. He visto casos de personas que pensaban que todo estaba perfecto y les negaron el crédito porque su relación deuda-ingreso era muy alta, es decir, ya tenían muchas otras deudas en Estados Unidos y el banco consideró que no tendrían capacidad para pagar una hipoteca adicional. O porque su historial crediticio tenía alguna mancha que no habían detectado. O simplemente porque el avalúo de la propiedad salió más bajo de lo esperado y los números ya no cuadraban. Por eso es importante no enamorarte de una propiedad específica hasta que tengas la aprobación del crédito en mano. He visto gente que ya hizo planes, ya se ilusionó, ya hasta contrató a alguien para que empiece a remodelar, y luego le niegan el crédito y queda devastada. Ahora hablemos de una realidad que pocos discuten abiertamente. El tema de los representantes legales. Si vas a comprar una propiedad en El Salvador y no puedes viajar físicamente al país para firmar escrituras y hacer trámites, necesitas designar a alguien que te represente. Esta persona se llama apoderado o representante legal. Puedes darle poder a un familiar, a un amigo de confianza, o incluso puedes contratar a un abogado que se dedique específicamente a esto. El representante legal va a poder firmar documentos en tu nombre, hacer trámites, ir a citas en el banco, todo lo necesario para completar la compra. Pero aquí viene lo delicado. Tienes que confiar plenamente en esta persona porque van a tener acceso a información sensible y van a estar manejando una transacción de decenas de miles de dólares.
He escuchado historias de terror de salvadoreños en Estados Unidos que le dieron poder a alguien que creían que era de confianza y esa persona terminó robándoles o haciendo movimientos sin su autorización. No estoy tratando de asustarte, solo estoy siendo realista. Si vas a dar poder legal a alguien, asegúrate de que sea alguien con quien tienes una relación sólida de muchos años. Y si vas a contratar a un abogado, investiga bien, pide referencias, busca opiniones de otras personas que hayan trabajado con esa persona. El poder legal que otorgues debe ser específico. No des un poder amplio que le permita a la persona hacer lo que quiera con tus bienes. El poder debe especificar exactamente para qué puede ser usado. Por ejemplo, puede decir que el apoderado está autorizado únicamente para completar la compra de una propiedad específica ubicada en tal dirección por tal monto. Punto aparte y muy importante. Los costos de oportunidad. Muchas personas no consideran esto cuando están decidiendo si comprar o no una propiedad en El Salvador. Un costo de oportunidad es lo que dejas de ganar por usar tu dinero en una cosa en lugar de otra. Si tienes $50,000 ahorrados y los usas para comprar una casa en El Salvador, esos $50,000 ya no los puedes invertir en otra cosa. Podrías haberlos metido en el mercado de valores de Estados Unidos, donde históricamente el rendimiento promedio ha sido de alrededor del 8 al 10% anual. Podrías haberlos usado para empezar un negocio. Podrías haberlos invertido en bienes raíces en Estados Unidos que también se aprecian con el tiempo. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿la casa en El Salvador va a darte un mejor retorno que esas otras opciones? Y aquí la respuesta no es solo financiera. Para mucha gente, tener una casa en El Salvador tiene un valor emocional que va más allá del dinero. Es tener un lugar propio en tu tierra natal. Es tener un lugar donde quedarte cuando visites a tu familia. Es tener algo que eventualmente puedes heredar a tus hijos. Es materializar el sueño de regresar algún día. Ese valor emocional es real y válido. Pero también tienes que ser honesto contigo mismo sobre la parte financiera. Si estás comprando la casa como inversión pura y dura, entonces tienes que hacer los números fríamente. ¿Se va a apreciar esa propiedad? ¿Podrías rentarla y generar ingresos pasivos? ¿O va a quedarse vacía la mayor parte del tiempo simplemente acumulando gastos de mantenimiento y seguridad? Estas son preguntas incómodas pero necesarias. Ahora vamos a hablar de algo que puede ser un verdadero game changer para muchos de ustedes. El Fondo Social para la Vivienda, conocido como FSV. Esta institución estatal fue creada específicamente para ayudar a familias salvadoreñas de ingresos medios y bajos a acceder a vivienda digna. Y tienen programas diseñados específicamente para salvadoreños en el exterior que son mucho más accesibles que los de la banca privada. El programa se llama Vivienda Cercana. ¿Qué hace diferente a este programa? Para empezar, las tasas de interés son más bajas que en la banca privada. Para vivienda nueva de interés social, es decir, propiedades de hasta $45,000, las tasas arrancan desde 3.75% anual para el sector formal. Eso es casi la mitad de lo que te cobra un banco privado. Segundo, el enganche requerido es más bajo. Dependiendo de tu estatus migratorio, el FSV te pide entre un 5 y un 20% de enganche. Si eres ciudadano o residente permanente de Estados Unidos, tu enganche es del 5%. Si tienes TPS u otro permiso temporal, el enganche sube al 20%. Pero incluso el 20% es más bajo que lo que muchos bancos privados te piden. Tercero, el FSV financia hasta $150,000 dependiendo de tu capacidad de pago y del programa específico. Esto te da un rango bastante amplio de opciones de vivienda. Cuarto, y esto es algo que muy poca gente sabe, el FSV acepta que tú pagues tu cuota mensual directamente con tus remesas desde Estados Unidos. No necesitas que un familiar en El Salvador esté recibiendo el dinero y haciendo el pago por ti. Tú puedes hacer la transferencia directa desde tu banco en Estados Unidos al FSV cada mes. Quinto, el FSV financia los gastos de escrituración. Esos $2 a $5,000 de gastos adicionales de los que hablamos antes, el FSV los incluye en el crédito. No tienes que pagarlos por separado. Sexto, no cobran comisiones. Muchos bancos privados te cobran una comisión por apertura de crédito, por estudio de la solicitud, por estructuración del crédito. El FSV no cobra nada de eso. Séptimo, tu crédito queda automáticamente asegurado con una póliza completa que cubre tanto tu vida como la estructura de la vivienda. ¿Qué significa esto? Que si algo te pasa a ti, si falleces antes de terminar de pagar el crédito, el seguro cubre el saldo pendiente y tu familia no queda con esa deuda. Y si la casa sufre daños por desastres naturales, el seguro también cubre la reparación. Ahora bien, ¿quiénes pueden aplicar a vivienda cercana?
Hay varias categorías. Categoría 1, salvadoreños con estatus migratorio de ciudadanía, residencia permanente o pensionados en el exterior. Si caes en esta categoría, eres candidato ideal. Categoría 2, salvadoreños residentes en el extranjero con estatus migratorio de TPS, DACA u otro programa de permiso de permanencia autorizada. Sí, personas con TPS pueden aplicar. Esto es súper importante porque hay mucha desinformación. He escuchado a gente decir que con TPS no puedes sacar crédito en El Salvador y eso es completamente falso. Puedes. Solo que tu enganche será del 20% en lugar del 5%. Categoría 3, salvadoreños residentes en El Salvador que reciben remesas de personas con estatus migratorio permanente o con permiso de trabajo en el exterior. Esta categoría es para personas que viven en El Salvador pero tienen un familiar en Estados Unidos que les envía dinero regularmente. El crédito lo solicita la persona que vive en El Salvador pero se demuestra capacidad de pago con las remesas que recibe. Categoría 4, salvadoreños residentes en El Salvador que reciben ingresos de empresas del exterior. Por ejemplo, si trabajas remotamente para una empresa americana pero vives en El Salvador, calificas en esta categoría. Categoría 5, salvadoreños residentes en El Salvador que reciben remesas de personas sin estatus migratorio. Sí, incluso si la persona que envía las remesas está indocumentada en Estados Unidos, la persona en El Salvador puede aplicar al crédito. Obviamente tienen que demostrar que las remesas son constantes y tienen un monto suficiente para cubrir la cuota mensual. ¿Para qué puedes usar el crédito del FSV? La mayoría de la gente piensa que solo es para comprar vivienda nueva, pero en realidad hay muchas más opciones. 1. Adquisición de vivienda nueva. 2. Adquisición de vivienda usada. 3. Inmuebles recuperados del FSV que son propiedades que el fondo tiene en su inventario de activos extraordinarios y que venden a precios muy competitivos. 4. Construcción de vivienda individual. Si ya tienes un lote, puedes usar el crédito para construir tu casa. 5. Reparación, ampliación y mejora conocido como RAM. Si ya tienes una casa pero necesitas arreglarla, ampliarla o mejorarla, puedes usar el crédito para eso. 6. Compra de lote e instalación de servicios. 7. Financiamiento de deuda con otras instituciones financieras. Esto significa que si ya tienes un crédito hipotecario con un banco privado y estás pagando tasas muy altas, puedes trasladar esa deuda al FSV y pagar tasas más bajas. Los requisitos básicos para aplicar son bastante razonables. Tienes que ser mayor de 18 años y menor de 69. Tienes que tener capacidad de pago demostrable. Tienes que ser sujeto de seguro de deuda, lo cual básicamente significa que no puedes tener enfermedades preexistentes graves que te hagan no asegurable. Tienes que tener buen récord crediticio. Y desde finales del 2025, tienes que demostrar carencia de bienes, es decir, no puedes ser dueño de otra propiedad previamente. Esta última condición es nueva y su objetivo es asegurar que los recursos del FSV realmente vayan a personas que están buscando su primera vivienda. Si ya eres dueño de una casa, puedes acceder a otros programas pero no a los de vivienda de interés social del FSV. ¿Cómo aplicas? Si vives en Estados Unidos puedes llamar al número de teléfono del FSV que es 503-213-3600. El FSV también tiene una ventanilla de atención en Los Ángeles, California que funciona de lunes a viernes. Puedes visitarlos personalmente si vives en California o en estados cercanos. Otra opción es descargar la aplicación FSV App que está disponible tanto para iPhone como para Android. A través de esta aplicación puedes ver el inventario de viviendas disponibles, calcular cuánto te financiarían basándote en tus ingresos y hasta iniciar el proceso de solicitud de crédito. Es una herramienta muy útil que te da mucha información sin necesidad de hablar con nadie. Los documentos que necesitas para aplicar al FSV son similares a los de la banca privada pero con algunas diferencias. Necesitas identificación, DUI o pasaporte salvadoreño, identificación del país donde resides. Necesitas NIT salvadoreño. Necesitas comprobantes de ingresos, income tax de los últimos 2 años, W2 si eres empleado, Schedule C si tienes negocio propio, constancia de trabajo. Necesitas reporte original de tu récord crediticio emitido por una empresa calificadora autorizada en Estados Unidos como Equifax. Y necesitas llenar los formularios del FSV que te van a proporcionar cuando inicies el trámite. También vas a necesitar un representante legal en El Salvador si no puedes viajar personalmente. El poder legal tiene que ser firmado en el consulado salvadoreño más cercano a tu domicilio en Estados Unidos. Algo muy importante que casi nadie menciona.
El FSV ha cambiado sus políticas de tasas de interés a partir de enero del 2026. Las nuevas tasas para vivienda de interés social, es decir, propiedades de hasta $45,000, son las siguientes. Para vivienda nueva en el sector formal, 3.75% anual con pagos de capital e intereses en los primeros 5 años. Para el sector informal, 4.75% anual con pago de intereses solamente durante los primeros 3 años. ¿Qué significa sector formal versus informal? El sector formal son empleados que cotizan al Seguro Social y tienen ingresos comprobables con documentos oficiales. El sector informal son trabajadores independientes o personas con ingresos variables que no cotizan al Seguro Social. Las condiciones para el sector informal son un poco menos favorables pero siguen siendo accesibles. Además de estas tasas, el FSV también maneja tasas de estrés que son las tasas que se usan para calcular tu capacidad de pago. Esto es importante porque aunque la tasa de interés real de tu crédito sea digamos 4%, el FSV va a calcular tu capacidad de pago usando una tasa de estrés de 6%. ¿Por qué? Para asegurarse de que si las tasas suben en el futuro, tú todavía vas a poder pagar tu cuota. Es una medida de protección tanto para ti como para el fondo. El objetivo del FSV es que tú no termines sobreendeudado y en problemas financieros. Por eso son bastante estrictos en verificar que realmente tengas la capacidad de pago antes de aprobar el crédito. He visto casos de personas que se molestan porque el FSV les aprobó un monto menor de lo que esperaban. Se sienten frustradas porque querían comprar una casa de 60,000 pero solo les aprobaron financiamiento para 40,000. Pero la realidad es que el FSV está protegiéndote de ti mismo. Si solo te aprobaron 40,000 es porque según sus cálculos, basándose en tus ingresos y tus otras obligaciones financieras, 60,000 sería demasiada carga para ti. Podrías terminar en mora. Podrías perder la casa. Podrías arruinar tu crédito. Es mejor que te aprueben menos de lo que quieres pero que sea un monto que realmente puedes pagar cómodamente. Ahora hablemos de plazos. El FSV ofrece plazos de hasta 30 años para la mayoría de sus programas. Para pensionados en el exterior, el plazo máximo es de 15 años. Esto es porque obviamente una persona retirada tiene menos años de vida laboral por delante y el fondo necesita asegurarse de que el crédito se pague. Hablemos ahora de un tema delicado: la mora y el riesgo de perder tu casa. Cuando sacas un crédito hipotecario, tu casa queda como garantía. Esto se llama hipoteca. Si dejas de pagar tus cuotas, el banco o el FSV tienen el derecho legal de quitarte la casa y venderla para recuperar el dinero que te prestaron. Esto se llama ejecución hipotecaria o foreclosure en inglés. Y créeme que sucede más seguido de lo que la gente piensa. He conocido casos de salvadoreños en Estados Unidos que sacaron crédito para comprar casa en El Salvador con las mejores intenciones, pero luego perdieron su trabajo en Estados Unidos, o tuvieron una emergencia médica costosa, o simplemente no administraron bien su dinero, y dejaron de pagar las cuotas en El Salvador. El banco mandó cartas. Llamó. Dio oportunidades de ponerse al corriente. Pero al final ejecutó la hipoteca y la persona perdió su casa y todo el dinero que había invertido. Por eso es absolutamente crítico que antes de comprometerte a un crédito hipotecario, hagas un presupuesto realista. No bases tu decisión en cuánto estás ganando ahorita. Base tu decisión en cuánto puedes seguir pagando incluso si las cosas se ponen difíciles. ¿Tienes un fondo de emergencia? ¿Tienes ahorros que puedan cubrir al menos 6 meses de cuotas si pierdes tu ingreso? ¿Tu trabajo es estable o es volátil? ¿Tienes dependientes que podrían necesitar apoyo financiero inesperado? Todas estas son preguntas que tienes que considerar honestamente. No te dejes llevar solo por la emoción de tener una casa. Los números tienen que cuadrar. Y tiene que haber un colchón de seguridad. Porque si algo sale mal y pierdes la casa, no solo pierdes el dinero, también arruinas tu crédito y te vuelve muchísimo más difícil conseguir financiamiento en el futuro. Ahora bien, el FSV tiene políticas más flexibles que la banca privada cuando se trata de moras. Si por alguna razón te atrasas en un pago, el FSV trabaja contigo para encontrar soluciones. Pueden reestructurar tu deuda. Pueden darte periodos de gracia. Pueden ajustar tu plan de pagos. No van directo a la ejecución hipotecaria. Pero ojo, esto solo funciona si tú te comunicas con ellos. Si simplemente desapareces y dejas de pagar sin dar explicaciones, ahí sí van a proceder con las acciones legales. La comunicación es clave. Si estás pasando por una situación difícil, habla con el FSV. Explícales qué está pasando. En la mayoría de los casos van a trabajar contigo para encontrar una solución. Porque al final del día, ellos tampoco quieren quedarse con tu casa.
Les cuesta dinero y tiempo ejecutar hipotecas y vender propiedades. Prefieren que tú sigas pagando aunque sea con un plan ajustado. Ahora hablemos de algo que pocas personas consideran pero que es súper importante. El mantenimiento y los costos de tener una propiedad en El Salvador mientras vives en Estados Unidos. Cuando compras una casa, los gastos no terminan con la cuota del crédito. Hay gastos continuos. Impuestos municipales que se pagan cada año. Servicios de agua, luz y teléfono aunque la casa esté vacía. Mantenimiento del jardín. Mantenimiento de la estructura. Reparaciones cuando algo se daña. Seguridad. Si la casa va a estar deshabitada la mayor parte del tiempo, necesitas contratar a alguien que la cuide, que la limpie periódicamente, que se asegure de que no haya problemas. Porque una casa abandonada se deteriora rápidamente en el clima tropical de El Salvador. La humedad causa moho. Los insectos hacen nidos. El jardín se convierte en jungla. Y además está el riesgo de ocupaciones ilegales. Aunque El Salvador es ahora mucho más seguro que antes, sigue habiendo casos de personas que se meten a vivir en casas que están desocupadas. Y una vez que alguien se establece en tu propiedad, sacarlo legalmente puede tomar meses e incluso años. Por eso muchos salvadoreños en Estados Unidos que compran casa en El Salvador optan por una de dos estrategias. Estrategia 1. Dejar que un familiar de confianza viva en la casa sin pagar renta o pagando solo los servicios. Esto asegura que la casa esté ocupada y cuidada. La desventaja es que no estás generando ningún ingreso de la propiedad y el familiar podría acostumbrarse demasiado a vivir ahí gratis y luego ser complicado sacarlo cuando tú quieras usar la casa. Estrategia 2. Rentar la casa. Esto te genera un ingreso mensual que puede incluso cubrir la cuota del crédito hipotecario. La desventaja es que tienes que lidiar con inquilinos que no conoces, con el riesgo de que dañen la propiedad o dejen de pagar la renta. Y necesitas a alguien en El Salvador que maneje la relación con los inquilinos, que cobre la renta, que resuelva problemas. A menos que contrates a una empresa de administración de propiedades, lo cual cuesta dinero adicional. Ambas estrategias tienen pros y contras. No hay una respuesta correcta universal. Depende de tu situación particular, de qué tan confiables sean tus familiares, de qué tan involucrado quieres estar en administrar la propiedad desde la distancia. Lo importante es que no compres la casa pensando que simplemente va a estar ahí esperándote sin necesitar atención. Las propiedades requieren cuidado constante. Déjame compartir un caso real que ilustra este punto. Conozco a un salvadoreño que vive en Texas. Hace 5 años compró una casa bonita en Santa Tecla por $65,000 con un crédito del FSV. Su plan era eventualmente retirarse y vivir ahí. Mientras tanto, dejó que su hermana viviera en la casa sin pagar renta. Los primeros años todo bien. Él pagaba su cuota mensual religiosamente desde Texas. La hermana cuidaba la casa. Pero hace 2 años la hermana se casó y trajo a su esposo a vivir ahí también. Luego tuvieron un bebé. Ahora la casa está llena de la familia de la hermana. Y el problema es que mi compa en Texas está pensando en retirarse pronto y quiere mudarse a su casa. Pero ahora su hermana le dice que no tienen a dónde ir, que le dé más tiempo. Él se siente atrapado. No quiere echar a su hermana y a su familia a la calle, pero tampoco quiere seguir esperando para usar su propia casa que él ha estado pagando todos estos años. Esta es exactamente la situación incómoda que puede pasar cuando dejas que familiares vivan gratis en tu propiedad sin establecer límites claros desde el principio. Moraleja de la historia: si vas a permitir que alguien viva en tu casa, pon todo por escrito. Haz un contrato aunque sea con un familiar. Especifica que la persona puede vivir ahí por X cantidad de tiempo o hasta que tú decidas que necesitas la propiedad. Especifica qué gastos va a cubrir la persona. Especifica las condiciones bajo las cuales la persona tendría que desocupar. Sé que suena frío hacer esto con familia, pero créeme que te va a ahorrar muchísimos problemas en el futuro. Es mejor tener una conversación incómoda al principio que terminar en pleitos familiares después. Ahora vamos a hablar de un aspecto que genera muchísimas preguntas. ¿Vale la pena comprar casa en El Salvador como inversión pura? Es decir, si tu objetivo no es vivir ahí sino simplemente tener una propiedad que se aprecie y que eventualmente puedas vender con ganancia. Esta es una pregunta compleja con múltiples factores a considerar. Primero, la apreciación histórica. En los últimos 6 años, desde que Bukele llegó al poder y mejoró drásticamente la seguridad, los precios de las propiedades en El Salvador han subido considerablemente. Áreas que antes eran consideradas peligrosas y por lo tanto baratas ahora son seguras y sus precios han aumentado. La zona costera de Surf City ha visto una explosión de desarrollo y los precios de terrenos y casas se han multiplicado.
Zonas residenciales en San Salvador que estaban estancadas ahora están teniendo demanda y sus precios suben. Todo esto suena genial, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Nadie sabe si esta apreciación va a continuar. La burbuja inmobiliaria que el mismo Bukele reconoce es real. Y las burbujas eventualmente revientan. No estoy prediciendo que vaya a pasar. Solo estoy diciendo que es un riesgo real que existe. Si compras una propiedad hoy a $80,000 y en 3 años el mercado se enfría y esa misma propiedad solo vale $60,000, acabas de perder $20,000 de tu inversión. Y a diferencia de las acciones que puedes vender en segundos, vender una propiedad toma tiempo. Puedes tardar meses en encontrar un comprador. Y si necesitas vender rápido, probablemente tendrás que aceptar un precio más bajo. Segundo, la rentabilidad de rentar. Si compras una propiedad con la intención de rentarla, necesitas hacer los números cuidadosamente. ¿Cuánto puedes cobrar de renta realísticamente? ¿Ese monto cubre tu cuota hipotecaria, los impuestos, el mantenimiento y la administración? En muchos casos, especialmente con propiedades más caras, la renta mensual no alcanza a cubrir todos los gastos. Esto se llama flujo de caja negativo y significa que cada mes tienes que meter dinero de tu bolsillo para cubrir la diferencia. Algunas personas están dispuestas a hacer esto apostando a que la propiedad se va a apreciar lo suficiente para compensar esas pérdidas mensuales. Otras personas prefieren solo invertir en propiedades que desde el día 1 generen flujo de caja positivo. No hay una respuesta correcta. Es una decisión personal basada en tu tolerancia al riesgo y tu situación financiera. Tercero, el costo de oportunidad que ya mencionamos antes. Si vas a invertir $50,000 en una propiedad en El Salvador, compara ese retorno potencial con otras inversiones. El S&P 500 en Estados Unidos ha dado un retorno promedio histórico de alrededor de 10% anual con reinversión de dividendos. Eso significa que si hubieras invertido esos $50,000 en un fondo indexado del S&P 500 hace 10 años, hoy tendrías aproximadamente $130,000. ¿La propiedad en El Salvador te va a dar un retorno similar o mejor? Tal vez sí si escogiste bien la ubicación y el mercado sigue subiendo. Tal vez no si el mercado se estanca o baja. La diferencia es que el mercado de valores es líquido y diversificado mientras que una propiedad individual es ilíquida y concentrada. Cuarto, los impuestos. En Estados Unidos, cuando vendes una propiedad y obtienes ganancia, tienes que pagar impuestos sobre esa ganancia. Se llama Capital Gains Tax. Si la propiedad que vendiste es tu residencia principal y viviste ahí al menos 2 de los últimos 5 años, puedes excluir hasta $250,000 de ganancia si eres soltero o $500,000 si estás casado. Pero si la propiedad es una inversión, toda la ganancia es gravable. Las tasas van desde 0 hasta 20% dependiendo de tu nivel de ingresos y cuánto tiempo tuviste la propiedad. Además, tienes que considerar los impuestos en El Salvador también. Hay impuestos municipales anuales que se pagan sobre el valor de la propiedad. Y cuando vendes, hay costos de transferencia y escrituración. Todo esto afecta tu retorno neto. Quinto, el riesgo político. Por más que te guste Bukele y por más que admires la transformación que ha logrado en El Salvador, tienes que reconocer que existe un riesgo político. El Salvador es una democracia joven y frágil. Las instituciones son débiles. El régimen de excepción que ha sido la herramienta principal de la guerra contra las pandillas ha sido criticado internacionalmente por violaciones a derechos humanos. Bukele tiene un control casi total del poder, pero él no va a estar en la presidencia para siempre. ¿Qué pasa cuando cambie el gobierno? ¿Se mantendrán las políticas de seguridad? ¿Regresará la violencia? ¿Habrá inestabilidad política? Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre afecta el valor de tu inversión. Una propiedad en un país políticamente inestable vale menos que una propiedad similar en un país estable. Sexto, el riesgo de desastres naturales. El Salvador está en una zona altamente sísmica. Los terremotos son una amenaza real. También están los huracanes y las tormentas tropicales que causan inundaciones y deslaves. Y está la actividad volcánica. Aunque tu propiedad tenga seguro, los desastres naturales pueden afectar dramáticamente el valor. Un terremoto fuerte podría dañar no solo tu casa sino toda la infraestructura alrededor. Una inundación podría hacer que una zona deje de ser deseable. Estos son riesgos que existen y que tienes que considerar. No estoy diciendo que no inviertas. Solo estoy diciendo que seas consciente de los riesgos. Dicho todo esto, ¿puede ser buena inversión comprar propiedad en El Salvador? Absolutamente. Si escoges bien la ubicación, si compras a un precio razonable, si el país continúa estable y mejorando, puedes obtener retornos excelentes. Hay gente que ha duplicado o triplicado su inversión en los últimos años. Pero también hay gente que ha perdido dinero por comprar mal o en el momento equivocado.
La clave es que no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Si vas a invertir en bienes raíces en El Salvador, que sea solo una parte de tu portafolio de inversiones. Sigue teniendo inversiones en Estados Unidos. Sigue teniendo ahorros líquidos. Diversifica. Y sobre todo, invierte solo dinero que puedas permitirte perder. Nunca apuestes tu fondo de retiro o tus ahorros de emergencia en una sola propiedad en un mercado emergente. Por más prometedor que luzca. Ahora hablemos de estrategias específicas si decides seguir adelante. Estrategia 1. Comprar en zonas en desarrollo pero antes de que exploten. Esto requiere investigación y algo de suerte. Básicamente estás tratando de identificar áreas que actualmente son accesibles en precio pero que tienen potencial de crecimiento porque están mejorando la infraestructura o porque están cerca de proyectos grandes o porque están cambiando demográficamente. Por ejemplo, hay zonas cerca del nuevo aeropuerto del Pacífico que se está construyendo que probablemente van a subir de valor cuando el aeropuerto esté operacional. Hay áreas costeras que todavía son relativamente baratas pero que están en el radar de desarrolladores. Si logras comprar en una de estas zonas antes de que suban mucho los precios, puedes obtener ganancias significativas. El riesgo es que tu apuesta no resulte. Tal vez el desarrollo no llega tan rápido como esperabas. Tal vez el proyecto grande que iba a transformar el área se cancela. Tal vez la zona no resulta tan atractiva como pensabas. Estrategia 2. Comprar propiedades de interés social a través del FSV. Estas propiedades son más accesibles en precio y tienen tasas de financiamiento más bajas. El objetivo no es tanto la apreciación sino tener un ingreso estable de renta mientras pagas el crédito con tasas muy favorables. Al final de los 15 o 20 años terminas siendo dueño de una propiedad completamente pagada que generó ingresos durante todo ese tiempo. Estrategia 3. Comprar terrenos en lugar de casas construidas. Los terrenos típicamente se aprecian más que las construcciones porque las construcciones se deprecian con el tiempo mientras que el terreno mantiene o aumenta su valor. Obviamente un terreno vacío no te genera renta, pero si tu horizonte de inversión es largo plazo y no necesitas ingresos inmediatos, puede ser una buena estrategia. Los terrenos también requieren menos mantenimiento. No hay que preocuparse por reparaciones de techos o plomería. Solo pagas los impuestos anuales y listo. Estrategia 4. Comprar propiedades recuperadas o en remate. El FSV y los bancos tienen inventarios de propiedades que fueron recuperadas por ejecución hipotecaria o que están en remate por otras razones. Estas propiedades frecuentemente se venden por debajo de su valor de mercado. Puedes encontrar gangas. Pero ojo, muchas de estas propiedades necesitan reparaciones o tienen problemas legales pendientes. Tienes que investigar muy bien antes de comprar. Tienes que inspeccionar la propiedad físicamente o mandar a alguien de confianza a hacerlo. Tienes que revisar que no haya problemas con los títulos de propiedad. Tienes que calcular cuánto te va a costar ponerla en condiciones rentables. En algunos casos, el precio bajo no compensa todos los problemas. En otros casos, puedes encontrar una verdadera ganga. Estrategia 5. Asociarte con alguien que viva en El Salvador. Si el desafío principal es la administración a distancia, una solución es asociarte con alguien local que se encargue del día a día. Pueden formar una sociedad donde tú pones el capital para comprar la propiedad y la otra persona se encarga de administrarla. Los ingresos se dividen según lo que acuerden. Esta estrategia solo funciona si tienes un socio extremadamente confiable y honesto. Y todo tiene que estar documentado legalmente con contratos claros. He visto sociedades que funcionan perfecto y he visto sociedades que terminan en pleitos horribles. Depende totalmente de las personas involucradas. Hablemos ahora de algo súper importante que afecta a muchos salvadoreños en Estados Unidos. El tema del TPS y cómo afecta tu capacidad de comprar casa en El Salvador. TPS significa Temporary Protected Status o estatus de protección temporal. Es un estatus migratorio que Estados Unidos otorga a ciudadanos de ciertos países que están pasando por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. El Salvador ha tenido TPS para sus ciudadanos por más de 20 años debido originalmente a terremotos y luego extendido por otras razones. El TPS te permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero es temporal y tiene que ser renovado periódicamente. En enero del 2025, el gobierno de Biden extendió el TPS para salvadoreños hasta septiembre del 2026. Ahora bien, ¿cómo afecta esto tu capacidad de comprar casa en El Salvador? La buena noticia es que sí puedes comprar casa en El Salvador con TPS, tanto con la banca privada como con el FSV. La diferencia está en las condiciones. Con TPS, el enganche que te van a pedir es típicamente más alto. La banca privada puede pedirte entre 20 y 30% de enganche. El FSV te pide 20%.
Esto es porque tu estatus migratorio es menos estable que el de alguien con residencia permanente o ciudadanía. El banco o el FSV quieren minimizar su riesgo en caso de que tu situación migratoria cambie y dejes de poder trabajar legalmente en Estados Unidos. También es posible que las tasas de interés sean ligeramente más altas, aunque no dramáticamente. Y los bancos van a ser más estrictos en verificar tu capacidad de pago. Van a querer ver que tienes ahorros sólidos, ingresos estables, buen crédito. Lo que no puedes hacer con TPS es viajar libremente a El Salvador y regresar a Estados Unidos sin problemas. El TPS no te da permiso automático de reentrada. Si viajas a El Salvador, pierdes tu TPS a menos que solicites un permiso especial de viaje llamado Advance Parole antes de salir. Y ese permiso tarda meses en procesarse y no está garantizado que te lo aprueben. Por eso muchas personas con TPS que compran casa en El Salvador no pueden ir a conocerla personalmente o a firmar escrituras. Tienen que hacer todo a través de representantes legales. Esto obviamente complica las cosas y aumenta el riesgo. Estás comprando una propiedad que no has visto en persona. Tienes que confiar completamente en las fotos, en los videos, en lo que te dice tu representante. He sabido de casos donde la realidad no coincidió con lo que la persona esperaba. La casa resultó ser más pequeña de lo que parecía en las fotos. El vecindario no era tan bueno como se lo habían pintado. Había problemas de construcción que no eran visibles en las fotos. Por eso, si vas a comprar con TPS sin poder viajar personalmente, es crítico que tengas un representante ultra confiable que te diga la verdad sin adornar las cosas. Y es recomendable que contrates a un perito independiente que inspeccione la propiedad y te dé un reporte honesto de su condición. Cuesta dinero, pero puede ahorrarte comprar algo que no vale lo que estás pagando. Ahora, hay otro tema relacionado con el TPS que genera mucha ansiedad. ¿Qué pasa si pierdes tu TPS? ¿Pierdes también tu casa en El Salvador? La respuesta es no. La casa es tuya. Es tu propiedad registrada a tu nombre en El Salvador. No importa qué pase con tu estatus migratorio en Estados Unidos. El problema no es perder la propiedad. El problema es poder seguir pagando el crédito hipotecario. Si pierdes tu TPS y ya no puedes trabajar legalmente en Estados Unidos, tus ingresos van a caer dramáticamente. ¿Cómo vas a pagar la cuota mensual de tu hipoteca? Esta es la razón por la cual los bancos son más cautelosos con personas que tienen TPS. Ellos entienden que hay un riesgo mayor. Por eso, si tienes TPS y estás considerando comprar casa en El Salvador con crédito, tienes que ser extra conservador en tus cálculos. No te estires al máximo de lo que te aprueban. Deja un colchón grande. Ahorra agresivamente. Ten un plan B. ¿Podrías rentar la casa para que la renta cubra la cuota si tú no puedes seguir pagando desde Estados Unidos? ¿Tienes familiares en Estados Unidos que te podrían ayudar temporalmente si te quedas sin trabajo? ¿Podrías conseguir trabajo en El Salvador si te tuvieras que regresar? Estas son preguntas difíciles pero necesarias. La incertidumbre migratoria es real y afecta tus decisiones financieras. Dicho esto, he conocido a muchas personas con TPS que compraron casa en El Salvador exitosamente. Personas que han pagado sus créditos puntualmente durante años. Personas que ahora tienen una propiedad que les da paz mental sabiendo que si algo pasa con su situación en Estados Unidos, tienen un lugar propio al cual regresar en El Salvador. Hablemos ahora de las facilidades y obstáculos específicos que tienen los ciudadanos americanos de origen salvadoreño. Si naciste en Estados Unidos de padres salvadoreños o te naturalizaste como ciudadano americano, técnicamente tienes doble nacionalidad aunque Estados Unidos no lo reconozca oficialmente. Para El Salvador, sigues siendo salvadoreño. Puedes sacar tu DUI salvadoreño sin problema. Puedes comprar propiedades. Puedes heredar. Puedes abrir negocios. No hay ninguna restricción. De hecho, como ciudadano americano tienes ventajas. Tu documentación es más fácil de verificar. Tu pasaporte americano es reconocido internacionalmente. Tu capacidad de viajar entre Estados Unidos y El Salvador es ilimitada. No necesitas permisos especiales. Puedes ir a ver la propiedad antes de comprar. Puedes estar presente en la firma de escritura si quieres. Y en términos de financiamiento, eres el perfil más atractivo para los bancos. Tu estatus migratorio es el más estable. Tus documentos son los más fáciles de procesar. El riesgo para el banco es el más bajo. Por eso típicamente te van a ofrecer los enganches más bajos, las tasas más competitivas, los montos más altos. Si eres ciudadano americano y tienes buen crédito e ingresos demostrables, comprar casa en El Salvador es el proceso más fluido. El único reto que algunos ciudadanos americanos enfrentan es que nunca sacaron su DUI salvadoreño o su NIT. Si tus padres son salvadoreños pero tú naciste en Estados Unidos, es posible que nunca hayas tramitado tus documentos salvadoreños. No hay problema.
Puedes sacarlos en cualquier consulado de El Salvador en Estados Unidos. Vas a necesitar tu acta de nacimiento americana. Vas a necesitar las actas de nacimiento o DUI de tus padres para probar que eres hijo de salvadoreños. Y con eso puedes tramitar tu DUI. El proceso tarda unas semanas pero es directo. Una vez que tienes tu DUI, puedes sacar tu NIT también. Y ya con esos dos documentos estás listo para comprar propiedad en El Salvador. Otra ventaja de ser ciudadano americano es que tienes acceso a mucho más capital. Si lo necesitas, puedes sacar un préstamo de capital propio de tu casa en Estados Unidos, un Home Equity Loan. O puedes usar otras líneas de crédito que no están disponibles para personas con TPS o sin papeles. Esto te da más flexibilidad financiera. Puedes, por ejemplo, comprar la casa en El Salvador al contado usando un Home Equity Loan y luego usar la renta de la casa salvadoreña para pagar el Home Equity Loan. Los números tienen que cuadrar, pero es una estrategia que funciona para algunos inversionistas. Ahora vamos a hablar de un tema que genera mucho debate. ¿Deberías comprar casa en El Salvador si tu plan es eventualmente regresar a vivir allá o deberías esperar hasta que estés listo para regresar? No hay una respuesta única porque depende de múltiples factores personales. Vamos a analizar los pros y contras de cada opción. Opción A: comprar ahora aunque no planees regresar pronto. Pros: empiezas a construir equidad desde ya. Si los precios siguen subiendo, compraste antes de que subieran más. Puedes rentar la casa y generar ingresos o dejar que un familiar la habite. Tienes la seguridad de saber que tienes un lugar propio esperándote. Psicológicamente es motivante porque materializas tu meta de regresar algún día. Contras: te comprometes a un pago mensual durante muchos años. Asumes todos los costos de mantenimiento y administración a distancia. Si cambias de opinión sobre regresar o sobre la ubicación, vendiste puede ser complicado. Tu dinero queda amarrado en esa inversión en lugar de estar disponible para otras oportunidades. Riesgo de que el mercado baje y pierdas valor. Opción B: esperar hasta estar cerca de regresar. Pros: mantienes tu dinero líquido y flexible. No te comprometes a una deuda de largo plazo hasta estar seguro. Puedes ver el mercado y escoger mejor momento para comprar. Puedes cambiar de ubicación si tus planes cambian. No tienes que lidiar con mantenimiento a distancia durante años. Contras: los precios pueden subir y terminas pagando más después. Pierdes años en los que podrías haber estado construyendo equidad. No generas ingresos de renta. No tienes la seguridad psicológica de tener tu propio lugar. Mi opinión personal es que depende mucho de qué tan seguro estés de tu plan de regresar y de tu situación financiera. Si tienes clarísimo que vas a regresar a El Salvador en los próximos 5 a 10 años, y si tu situación financiera es sólida, comprar ahora tiene sentido. Empiezas a pagar tu crédito y cuando llegue el momento de regresar, ya tendrás varios años de pagos hechos y mucha equidad construida. Pero si tu plan de regresar es vago, si dices vaguedades como, algún día me gustaría retirarme allá, sin un timeline específico, probablemente es mejor esperar. No te metas a una obligación de 20 años por un plan indefinido. Porque las circunstancias cambian. La vida da vueltas. Y terminar atado a una propiedad que realmente no necesitas puede convertirse en una carga. Otra consideración importante es tu edad. Si tienes 30 años, comprar ahora y pagar durante 15 o 20 años significa que a los 45 o 50 ya eres dueño de tu casa. Eso es perfecto timing para tu retiro. Pero si tienes 55 años, un crédito de 20 años significa que estarías pagando hasta los 75. ¿Realmente quieres o puedes estar pagando una hipoteca hasta esa edad? Probablemente tiene más sentido esperar unos años, ahorrar más, y comprar con un plazo más corto o incluso al contado. Hablemos ahora de las áreas más atractivas para comprar en El Salvador en este 2026. Voy a dividirlas por perfiles. Si buscas zona costera y ambiente turístico, las áreas alrededor de Surf City en el departamento de La Libertad están explotando. El Tunco, el Sunsal, el Zonte. Estas zonas antes eran pueblitos surferos medio olvidados. Ahora hay hoteles boutique, restaurantes, bares, hay infraestructura moderna. Los precios han subido muchísimo pero siguen llegando inversiones. Hay gente que está comprando terrenos o casas para rentar en Airbnb a turistas. Los números pueden funcionar bien si haces bien tu tarea. Si buscas tranquilidad y clima fresco, las zonas montañosas como Apaneca, Huayúa, Ataco en la Ruta de las Flores son muy atractivas. El clima es fresco todo el año. Los paisajes son hermosos. El turismo está creciendo. Los precios son más accesibles que en la costa o en la capital. El reto es que estas zonas son más rurales así que no tienen toda la infraestructura urbana. Si buscas acceso a servicios y comodidades urbanas, zonas residenciales de San Salvador como Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, San Benito, Escalón siguen siendo populares.
Son zonas establecidas con buena infraestructura, buenos colegios, centros comerciales, hospitales, todo cerca. Los precios son altos, pero también hay mucha demanda de rentas. Muchos profesionales jóvenes quieren vivir cerca de su trabajo en la capital. Si buscas proyección de crecimiento, áreas cerca del nuevo aeropuerto del Pacífico en el departamento de La Paz tienen potencial. El aeropuerto todavía está en construcción, pero cuando esté terminado va a cambiar completamente la dinámica de esa zona. Los terrenos todavía son relativamente baratos comparados con otras áreas. Es una apuesta a futuro. Puede salir muy bien o puede tomar más tiempo del esperado en desarrollarse. Si buscas precios accesibles, departamentos como Usulután, La Unión, Morazán tienen propiedades mucho más baratas. Puedes conseguir casas por 20 o 30 mil dólares. El trade-off es que estas zonas están menos desarrolladas. Hay menos servicios. El mercado de reventa es más pequeño. Pero para alguien que busca simplemente tener un lugar propio sin gastar mucho, son opciones viables. La clave en cualquier caso es investigar bien. No compres solo basándote en fotos bonitas o en lo que te dice un vendedor. Visita el área si puedes. Habla con gente que vive ahí. Tómate el tiempo para investigar. Para comparar opciones. Para hacer los números varias veces. Para consultar con gente que ya pasó por esto. 1 o 2 semanas más de investigación pueden ahorrarte años de arrepentimiento. Consejo 2. Contrata a profesionales competentes. No escatimes en contratar a un buen abogado que revise todos los documentos legales de la propiedad. No escatimes en contratar a un buen perito que haga la inspección física de la propiedad. No escatimes en contratar a un buen contador que te ayude a entender las implicaciones fiscales. Sí, estos profesionales cuestan dinero. Pero es dinero bien invertido que te puede ahorrar problemas muchísimo más costosos después. Consejo 3. Lee todos los contratos antes de firmar. Suena obvio, pero mucha gente firma cosas sin leerlas realmente. Lee cada página. Si hay algo que no entiendes, pregunta. Si hay cláusulas que no te gustan, negocia para cambiarlas o simplemente no firmes. Un contrato firmado es legalmente vinculante. No puedes después decir, es que yo no sabía que decía eso, o, es que yo no entendí. Consejo 4. Mantén expectativas realistas. Tu casa en El Salvador probablemente no va a ser una mansión. Probablemente no va a tener todos los lujos que tiene una casa en Estados Unidos. Los estándares de construcción son diferentes. Los acabados son diferentes. El tamaño puede ser más pequeño. Y eso está bien. Ajusta tus expectativas a la realidad salvadoreña. Aprecia lo que la casa representa más que los detalles superficiales. Consejo 5. Planea para lo peor pero espera lo mejor. Haz tu presupuesto asumiendo que las cosas no van a salir perfectas. Asume que va a haber gastos inesperados. Asume que puede haber periodos sin inquilinos si vas a rentar. Asume que tu situación laboral podría cambiar. Si haces tu plan financiero asumiendo el peor escenario razonable y aún así los números funcionan, entonces estás en buena posición. Si los números solo funcionan asumiendo que todo va a salir perfecto, estás en riesgo. Consejo 6. Mantén comunicación constante con tu banco o con el FSV. Si estás pagando un crédito, no desaparezcas. Mantén tu información de contacto actualizada. Lee los estados de cuenta que te manden. Si hay algo raro, pregunta inmediatamente. Si vas a tener problemas para pagar algún mes, avisa con anticipación. La comunicación proactiva puede prevenir problemas grandes. Consejo 7. Documentalo todo. Guarda copias de todos los contratos, todos los recibos, todos los comprobantes de pago, todas las conversaciones importantes. Toma fotos y videos de la propiedad en diferentes etapas. Si algún día hay un problema legal o un desacuerdo, esa documentación puede ser tu salvación. Es tedioso estar archivando todo, pero créeme que vale la pena. Consejo 8. Construye una red de confianza en El Salvador. Necesitas tener gente de confianza allá. Un abogado confiable. Un contador confiable. Un contratista confiable si necesitas reparaciones. Un administrador de propiedades si vas a rentar. Un familiar o amigo que pueda actuar como tus ojos y oídos. Esta red es esencial para manejar tu propiedad a distancia. Toma tiempo construirla, pero es indispensable. Consejo 9. No dejes que las emociones dominen las decisiones financieras. Es natural sentir emoción y orgullo al comprar casa en tu tierra natal. Es natural querer cumplir ese sueño. Pero no dejes que esas emociones te cieguen a la realidad financiera. Si los números no cuadran, no compres aunque tu corazón te diga que sí. Tu futuro financiero es demasiado importante para arriesgarlo por emociones. Consejo 10. Edúcate continuamente. El mercado inmobiliario cambia. Las leyes cambian. Las políticas bancarias cambian. Mantente informado. Lee noticias sobre el mercado salvadoreño.
Únete a grupos de Facebook o WhatsApp de salvadoreños en el exterior que hablan de estos temas. Pregunta. Comparte experiencias. Entre más informado estés, mejores decisiones vas a tomar. Y finalmente, consejo 11, recuerda que una casa es más que una inversión financiera. Sí, es importante que los números funcionen. Sí, es importante proteger tu dinero. Pero también hay un valor intangible en tener un pedazo de tierra propia en el país donde naciste o del que vienen tus padres. Hay un valor en mantener esa conexión con tus raíces. Hay un valor en darle a tus hijos un lugar que puedan llamar hogar en El Salvador aunque hayan crecido en Estados Unidos. Hay un valor en contribuir al desarrollo de tu país de origen. Estos valores no aparecen en ninguna hoja de cálculo pero son reales. Así que al final, la decisión de comprar casa en El Salvador es tanto emocional como financiera. Y eso está perfectamente bien. Lo importante es que tomes la decisión con los ojos abiertos, con toda la información disponible, con una comprensión clara de los riesgos y las oportunidades. El Salvador en este 2026 está viviendo un momento único en su historia. La transformación en seguridad ha abierto oportunidades que no existían hace una década. Pero con esas oportunidades también vienen desafíos. Precios inflados. Tramitología complicada. Incertidumbre sobre el futuro. Como salvadoreño en el exterior, tú tienes ventajas que tus compatriotas dentro del país no tienen. Ganas en dólares. Tienes acceso a crédito. Tienes movilidad. Pero también tienes desventajas. La distancia. La falta de conocimiento del mercado local. El riesgo de ser víctima de intermediarios sin escrúpulos. Este video te ha dado todas las herramientas y toda la información para navegar ese proceso. Has aprendido sobre las opciones de financiamiento disponibles. Sobre los programas del FSV para la diáspora. Sobre los requisitos de la banca privada. Sobre las estrategias de inversión. Sobre los riesgos y las oportunidades. Sobre los errores que debes evitar. Ahora la decisión es tuya. ¿Vas a dar el paso de invertir en vivienda en El Salvador? ¿Vas a esperar? ¿Vas a seguir investigando? Cualquier decisión que tomes, hazlo informado. Hazlo con un plan. Hazlo con los ojos abiertos. El Salvador es tu país. Tu herencia. Tu futuro. Y tener un pedazo de esa tierra en tu nombre es algo que nadie te puede quitar. Espero que este video te haya sido útil. Si tienes preguntas específicas sobre tu situación particular, déjalas en los comentarios. Voy a tratar de responder las que pueda. Y si conoces a otros salvadoreños que estén considerando comprar casa en El Salvador, compárteles este video. Entre más informados estemos todos, mejores decisiones vamos a tomar. Y recuerda que esto no es solo una transacción financiera. Es parte de la historia de nuestra diáspora. Es parte de cómo los salvadoreños en el exterior están contribuyendo a la transformación del país. Es parte del sueño de algún día regresar. No estás solo en este viaje. Somos millones los que compartimos ese sueño. Y juntos vamos a hacerlo realidad.